Sean todos bienvenidos una vez más. Pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 2. Aquí va a tratar de que la ley del Espíritu de vida nos libró de la ley del pecado y de la muerte, que si ustedes se acuerdan, era y es lo que lucha contra nuestro yo que quiere hacer el bien. Pero acá nos dice que algo ya nos libró de eso que nos quiere hacer pecar. Y esto vamos a entender mejor. ¿Cómo es que ya ganó esta ley buena que nos gobierna a nosotros? ¿Y qué implicancia tiene para nosotros en la vida cristiana? Pero bueno, vamos a leer el versículo y luego vamos a tener una palabra de oración para continuar la predicación. Romanos 8, versículo 2, si tienen ahí, pueden acompañarme y leer en su mente. Si quieren hablar, hablen. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que tú siempre estés con nosotros para entender todo lo que dice las Escrituras, Señor. Y te oramos sabiendo que lo vas a estar, porque si vos comenzaste la buena obra en nosotros, la vas a perfeccionar, de tal manera que nunca te irás de nosotros para ayudarnos a hacer todas las cosas espirituales, porque realmente tú ya venciste a todo lo que nos detenía para no avanzar en la vida espiritual, allá en la cruz, por el Espíritu, por Cristo, por Dios el Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos des iluminación para entender todo esto, el Evangelio, cada vez más en la vida cristiana, Señor. Y por lo tanto, que podamos apropiarnos de esa gran noticia y vivir la vida cristiana aquí con poder, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Cristo, Señor, del Dios el Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El creyente, hermanos, necesita saber más este pasaje. Este pasaje revela algo que también da seguridad al cristiano. Y le va a dar la seguridad de ¿qué? De saber que esta ley que todavía vemos en nosotros, es decir, este principio que nos lleva a pecar, ya fue exterminado en la cruz. Este pasaje nos va a dar seguridad de que realmente esta ley mala, este principio que nos lleva a pecar, es como un fantasma, no corta ni torta, por así decirlo, en posición, porque Cristo ya lo ganó, pero realmente sabemos que todavía está acá. Los restos de la carne permiten que este principio malo que nos lleva al mal esté todavía y venza a ese principio bueno que Pablo lo llamó la ley de nuestra mente. Pero Pablo nos quiere hacer, en el contexto vimos, mirar más arriba. La ley del Espíritu ya ganó, para que nosotros nos apropiemos de esa victoria. Y saber más esto nos va a dar seguridad, que sí, de hecho, podemos vencer a ese principio malo que nos quiere hacer pecar, hermanos. Podemos. Porque uno, quien se llama Cristo, lo pudo. Él pudo vencer a todo el pecado de toda la humanidad, al poder del pecado, este principio malo, Él lo pudo vencer en Él. Y ahí derrotó a la muerte una vez por todas al pecado que nos dominaba. Él crucificó a nuestro viejo hombre allá en la cruz y dio vida ya por el Espíritu, como vamos a ir viendo. Y tú, sabiendo esto, te puedes apropiar más de esta verdad. La victoria ya es tuya. Podés cantar victoria antes de que termine tu vida. Podés cantar victoria antes de terminar la carrera. ¿Por qué? Porque alguien ya terminó la carrera. Cristo. Por eso dice Hebreos 12, puesto los ojos en Cristo, corremos la carrera. En Cristo, el autor y consumador de la fe ya. Él terminó todo para nosotros. La cuestión es, ¿te apropias o no de esa victoria?
¿Crees que Él ganó por vos todo? ¿O todavía querés vos luchar en tus propias fuerzas, independientemente de lo que Él hizo por vos? Esta es la pregunta que tienes que contestarte. Y tienes que contestar bien. Y tienes que luego apropiarte de esa victoria de gracia, hermanos. Y que sepultar cada vez más a ese yo malo, que quiere decir yo quiero defender mi vida sin la obra de Cristo, sin Cristo. Sepultar eso, deja a un lado eso. Nosotros vimos en la predicación anterior eso, que Pablo quería que miremos a Cristo, miremos más arriba. Vimos en la predicación anterior que Pablo dijo, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, a pesar de que a veces pecamos. Pablo te dice, no hay ninguna condenación, porque Cristo ya ganó todo por vos. Vos no tenés que obtener una justicia por tus propias fuerzas más. Ya no hay ninguna condenación más. Mirá si Dios te mira a ver si todavía sos capaz de conseguir la justicia por tus propias fuerzas. Lamentablemente no vas a poder. Pero ¿por qué no hay ninguna condenación? Porque estás en Cristo. Y Cristo ya ganó todo. Ya obtuvo una justicia infinita por vos. Y ya pagó todo eso que vos tenías como deuda que te llevaba a la muerte eterna, hermanos. Por eso Pablo nos quiere dar en el contexto de todo este capítulo 8, como vamos a ir viendo, seguridad. Nos quiere dar seguridad. Y ahora no solo nos va a decir que no hay ninguna condenación porque ya tenemos a Cristo, sino que nos va a explicar por qué más no hay ninguna condenación realmente. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Pablo nos va a querer hacer saber esto. Nos va a querer dar seguridad de que nosotros ahora podemos vencer al pecado porque en realidad Cristo ya venció al pecado. Pero bueno, yo les dije que ¿por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo? Y les dije que les voy a decir. Bueno, vamos a aclarar algo antes de eso. Yo no prediqué y no voy a predicar la parte B de Romanos 8.1 por cierta razón. Vean Romanos 8.1 en su Biblia, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice, porque. Lo que está en el medio, cuando dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Escrito, no están en muchos manuscritos antiguos. No están. Y por lo tanto, además sabemos que si sacamos eso, no va a afectar, al contrario, nos va a dar luz y nos va a explicar mejor el versículo 2. Pues si sacamos esta parte, miren cómo queda. Leemos de vuelta el versículo 1 y el 2. Ahora, sin esa parte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí se entiende más. En muchas Biblias, ustedes van a ver que este texto no está, porque en otros manuscritos no están. Es nuestro deber como intérpretes de las Escrituras ser fieles al texto, y por eso yo interpreto que esto no está tampoco. Que este texto se cree que un copista, uno que copiaba en la antigüedad, lo puso ahí, porque lo sacó de otro versículo que va a aparecer más adelante, y lo recortó y lo puso ahí, pero no queda bien. Entonces, esa es mi interpretación, igual que muchos, que no queda bien. Ahora, no es ninguna herejía si lo puso ahí. Si vos lo interpretás correctamente, no hay herejía. Ahora, si lo interpretás incorrectamente, puede haber herejía ahí. Así que mejor lo sacamos. Igual lo vamos a interpretar sin eso. Muy bien. Entonces, ¿por qué no hay ninguna condenación? Les sigo hablando una vez que ya les aclaré eso. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque alguien ya terminó tu vida cristiana, por así decirlo, que es Cristo. Porque Cristo tomó tu lugar y Él vivió sin pecado. Al contrario, Él exterminó el pecado en tu lugar, le ganó a esa ley del pecado para que vos puedas entrar al cielo.
Por eso no hay ninguna condenación. Y aquí nos va a explicar más el por qué no hay ninguna condenación. Leemos de vuelta. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo ahí en la cruz nos libró del mal para que no haya ninguna condenación para nosotros ya. Esto es lo que vamos a ir entendiendo más y nos va a llevar todo el mensaje, entender por qué no hay ninguna condenación, hermanos. El contexto es necesario para entender este pasaje, el contexto anterior. Pues miren que el versículo 2 dice, la ley del Espíritu de vida, y dice que esta ley del Espíritu de vida nos libró de otra ley. ¿Ustedes se acuerdan que antes también había como una lucha entre una ley buena y otra mala? Bueno, aquí aparece esas dos, digamos, leyes también. Así que hay que entender lo anterior para entender esto y saber qué mensaje nos quiere decir este versículo 8, capítulo 8, versículo 2. Veamos cuáles son las frases en donde hay una repetición de significados. Por ejemplo, cuando en el capítulo 7, versículo, ya vamos al versículo, ya les digo, al 25, al versículo 25, cuando dice, yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, vemos que ahí ya aparece la ley del pecado que es la enemiga, la archienemiga. Y la mente, aquí Pablo lo dice que es el principio bueno, que antes ya lo mencionó el versículo 23, como la ley de mi mente. Dice el versículo 23 del capítulo 7, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Hay dos leyes, una ley que está en los miembros, que Pablo lo llamó la ley del pecado, como lo vimos, versus que pelea contra la ley de mi mente. Vieron que hay dos leyes que se oponen. Y yo les expliqué que esto pasa en el cristiano, que hay una ley en nosotros, un principio que nos quiere llevar a hacer el bien, y la ley del pecado, que es la ley de los miembros, la ley que está en la carne, que nos lleva a hacer el mal. Hay una lucha de dos leyes, ¿vieron? Dos principios. Principio bueno en nosotros versus el principio malo en nosotros. Hay dos leyes. Y ahora aquí, lean el versículo 2, dice que la ley del Espíritu de vida es una ley que me ha librado a la ley del pecado. Oh, ¿vieron? La ley del pecado aparece de vuelta. Pero ¿qué dice aquí? Hay una distinción, ¿no? Aquí, antes había una lucha entre las dos leyes, ¿no? Que una ley mala me hacía pecar. Vemos que Pablo decía, me lleva cautivo al pecado, esta ley de pecado, me lleva a ella misma, a la ley del pecado de vuelta. Bien, vimos que había una lucha de leyes, ¿no? Pero ahora no, ahora nos dice que ya nos libró. La ley buena, la ley de mi mente, la ley ya nos libró de la ley del pecado, ya. Dice, una ley versus la otra. Pero acá ya dice que ya perdió la mala. La ley del pecado ya no está. Me libró, dice. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? ¿Puede que haya una aparente contradicción acá? No hay una contradicción. ¿Cómo se entiende esto, hermanos? Bueno, yendo al contexto, vemos que Pablo ya siempre nos quiere encaminar arriba. Que a pesar de la situación acá, que hay una lucha, Pablo decía, gracias a Jesús. No hay ninguna condenación ya. Siempre nos quería hacer mirar más arriba. Y aquí también va a pasar. Aquí también va a pasar eso. Que nos va a mostrar que la fuente de todo lo que acá ahora nos hace vencer a lo malo, la otra ley, viene de allá arriba. Viene de que Cristo ya consumó esa victoria al mal, a la ley del pecado, al poder del pecado. Acá también va a apuntar más allá arriba. Y esa victoria se nos transmite para que nosotros podamos vencer
a la carne. O si no, vamos a quedar siempre así, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Pero acá tenemos seguridad que vamos a ganar, porque Cristo ya ganó. Por tanto, hermanos, se entiende que en el presente Pablo todavía experimenta, y todos los creyentes todavía experimentamos la lucha entre la ley buena y la ley mala, entre la ley de mi mente que quiere hacer el bien versus la ley del pecado que quiere hacer el mal. Pablo ve que en el presente sí se revela esa lucha, pero la realidad es que Cristo ya lo venció completamente, que esta ley buena ya venció la ley mala, la ley del pecado que nos hacía pecar. Pues vean unas palabritas muy interesantes en capítulo 8, versículo 2, que dice, en Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró. Fue allí que todo se ganó, en Cristo. Y vamos a ir entendiendo más esto, hermanos. Fue en Cristo que la ley del Espíritu de vida nos libró de la ley del pecado aquí y de la muerte. En nuestra identificación ya vencimos completamente a la ley del pecado. En nuestra identificación con Cristo. Es más, Él también ya venció a este cuerpo porque Él ya obtuvo un cuerpo glorificado. También Él ya venció en eso, de tal manera que nosotros luego vamos a tener también cuerpos glorificados, hermanos. Solo en Cristo esta victoria fue lograda para el creyente, solo en Él. Veamos un pasaje que comenta más, por así decirlo, este pasaje, un pasaje bíblico. En 1 Corintios 15, versículos 53 al 57, pues las Escrituras explican las Escrituras también. Y acá esta Escritura nos va a explicar este versículo también, más, nos va a aclarar. Vean 1 Corintios 15, 53 a 57. No precisa que busquen, y si buscan, mantengan marcado Romanos 8:2. Dice así, 1 Corintios 15, versículos 54 a 57. Y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido ya de incorrupción, estemos en la gloria, con cuerpos glorificados, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces recién ahí se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A pesar, hermanos, ya les explico esto, a pesar de que ahora todavía tenemos los restos de la carne, y por ende en ese sentido todavía el poder del pecado ejerce dominio en la carne y nos quiere hacer la guerra, a pesar de eso, en este pasaje que les leí, Pablo hace un contraste, diciendo al final, pero gracias a Dios por Jesucristo que nos da la victoria. Hermanos, Cristo ya ganó totalmente. Y Pablo nos quiere dar esperanza, que a pesar de que no tenemos cuerpos inmortales ya, a pesar de que todavía no podemos cantar, la victoria ya está ganada porque ya estamos sin pecado. Ya el pecado no ejerce dominio por nosotros, en nosotros. A pesar de que no podemos cantar eso, en Cristo, en un sentido, podemos cantar que Cristo nos da la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo ganó ya por nosotros y Él nos aplica eso. Inicialmente nos aplicó cuando nos convertimos y nos sigue aplicando para que cuando muéramos se consume esa aplicación y entremos en el reino completamente con vida espiritual y con un cuerpo glorificado ya. Ahí ya no va a haber niños espirituales. Ahí ya vamos a ser santificados, con cuerpos glorificados. Pero ahora ya podemos cantar, a pesar de esta situación en que estamos, gracias doy al Señor Jesucristo. Puedes cantar victoria antes de llegar al cielo, ya puedes cantar. Gracias doy a Dios por Jesucristo. A pesar de que todavía tengo cuerpo que no es glorificado,
que están los restos de la carne, que no es nada de glorificada. Yo puedo cantar gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo ya lo ganó. Ya lo ganó. Pues aquí dice el versículo que Él nos da la victoria. Aunque no puedo cantar victoria en ese sentido de que todavía tengo restos de la carne, aunque no pueda cantar victoria, en Cristo sí, me da la victoria. Esa victoria que Él ya lo ganó. Y eso me da esperanza para ganar a esos restos de la carne, aunque a pesar, como yo les estuve explicando, a veces nos va a hacer la mala jugada y a veces vamos a perder porque todavía tenemos los restos de la carne. Pero esta esperanza nos da Pablo, que tenemos el poder del Espíritu, como nos va a decir. Tenemos el poder que se nos transmite de Cristo, quien ya ganó todo y ya entró con cuerpo glorificado al cielo. Hermanos, Él ya resucitó. Ahora bien, vamos a recordar de nuevo estas leyes opuestas. Como yo les dije, la ley buena es la ley de mi mente, como dice Romanos 8:23, la ley buena, la ley de mi mente, la que gobierna al hombre interior y le hace desear la ley de Dios. Por otro lado está la ley del pecado, la ley que gobierna a la carne nuestra, los restos de la carne nuestra, y le quiere llevar cautivo para que pequemos. Hay dos leyes opuestas, recuerden eso, ¿no? Pero ahora, hermanos, le quiero hacer una conexión que hace Pablo entre la ley de mi mente y la ley del Espíritu, porque acá Pablo nos mete un concepto glorioso que no es solamente la ley buena, la ley de mi mente, sino que es la ley del Espíritu mismo. Hermanos, vamos a entender eso. Antes Pablo decía, como yo les dije, la primera ley, la buena, que era la ley de mi mente. Pero ahora, que es lo mismo, pero nos va a explicar mejor, nos dice que ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora añade algo más, nos da claridad. ¿Qué es lo que ahora nos hace vencer al pecado? Miren que es nada más y menos que la tercera persona de la Trinidad lo que les hace vencer a ustedes ahora en el presente, porque ya en Cristo lo hizo vencer, lo hizo resucitar a Cristo entre los muertos. Y ahora a ustedes les hace resucitar cada vez más para que experimenten más el poder de la resurrección en sus vidas, venciendo al mal, al pecado. Ese mismo poder que hizo resucitar a Cristo de los muertos opera en ustedes y es nada más menos que la tercera persona de la Trinidad. No es en sí solo la ley de mi mente, aunque es gloriosa, porque tenemos una nueva mente nosotros. Pero es la mente gobernada por Dios, realmente la fuente por el cual influye, nos da a nosotros la capacidad de vencer al pecado. Hermanos, ya no dice más que es la ley de nuestra mente regenerada, sino que es la ley del Espíritu mismo, lo que nos hace vencer al pecado. Fíjense que acá apunta a Dios, y antes también apuntaba a Dios, porque cuando decía la ley de mi mente, estaba también, diciéndonos que es una ley, una mente ya que es de Dios ya, es la mente de Cristo en el contexto. Pero acá se entiende, y Pablo lo hace claro, que es el Espíritu, que es esa ley que opera en nosotros para hacer vencer al mal. Y es el mismo Espíritu que hizo vencer a Cristo con Cristo allá también, para que definitivamente gane a esa otra ley pecaminosa allá en la cruz. Es el Espíritu mismo, hermanos. Apunta más allá, apunta a la tercera persona de la Trinidad, que venció y que ahora nos hace a nosotros experimentar la victoria, el poder de la resurrección que Cristo experimentó. Y luego, ¿saben qué? Vamos a experimentar el poder del Espíritu cuando nuestro cuerpo también
sea resucitado, como lo va a decir Romanos 8 aquí. Pero vean que por algo, vieron, Pablo ya pone la palabra espíritu, porque en todo el capítulo 8 de Romanos, el espíritu va a estar como, si no me equivoco, 19 veces. Tengo que ver más cuántas veces, pero va a aparecer muchas veces la palabra espíritu, hermanos. Porque el espíritu hace una conexión con lo venidero, lo consumado, con el presente nuestro, hermanos. El espíritu, como dice, va a decir luego en Romanos 8, el espíritu nos da las primicias de todo lo que va a venir. Nos da las primicias, cosas, los frutos, aunque sean chicos, de lo que va a ser después en la era venidera. El espíritu nos trae el cielo acá. Eso dice en un versículo ahí, pero bueno, ahora no les puedo encontrar, pero dice allí, hermanos. Después vamos a llegar a ese versículo 23. Ahí está, muchas gracias. Y dice, tenemos las primicias del Espíritu nosotros. Tenemos lo primero ya del Espíritu. Tenemos lo primero de lo que va a ser la gloriosa obra de hacernos entrar en el cielo por el Espíritu con cuerpos ya glorificados. Ya tenemos las primicias de eso, de la obra final del Espíritu Santo. Tenemos ya las primicias. Tenemos ya el Espíritu nosotros y cada vez más experimentamos la obra del Espíritu en nuestra vida. Cada vez más experimentamos ese poder que hizo resucitar a Cristo entre los muertos, hermanos. Después vamos a entender mejor eso. Pero Pablo, lo que quiero hacerle entender, Pablo ya introduce el Espíritu porque aquí va a mencionar montones de veces el Espíritu. Y les dije que hace el Espíritu una conexión de lo celestial con lo presente. Ahora, podemos vivir el cielo en la tierra, siempre me escucharon ustedes, y aquí van a ver más eso. Podemos vencer al pecado ya, aunque en el cielo ya no va a haber más, pero acá lo podemos hacer. Eso es el papel del Espíritu en nuestras vidas, vieron aquí todos ustedes. Así que, no solo dice que tenemos la ley de la mente nuestra, regenerada, sino que tenemos la ley del Espíritu, ese principio que hace vencer al pecado en la vida de Pablo e hizo vencer, no es solo algo nuestro, sino que es de Dios, es del Espíritu, es de la tercera persona de la Trinidad. Y Dios lo puede todo, Dios puede vencer a cualquier cosa, entonces Dios nos va a hacer vencer también a nosotros. Es el poder del Espíritu mismo, hermanos. Fíjense aquí entonces, que aquí Pablo no dice la ley de nosotros que podemos hacer las cosas espirituales por nosotros mismos. No, acá va más arriba. Acá está hablando más claro, que es la ley de Dios. Si no tenemos a Dios, si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos ganar al pecado, hermanos. Yo no puedo hacer una obra así capa por mis propias fuerzas, aún por mis capacidades, mis deseos espirituales de mi mente o de mis buenas intenciones. Pero si no es el Espíritu mismo con su poder absoluto, yo no puedo vencer al pecado, hermanos. Si yo no dependo de Dios en mi vida cristiana, yo no puedo vencer. Necesito del Espíritu Santo que apunta a Cristo. Pues Juan dice que el Espíritu hará saber lo que es mío. Y eso lo estaba diciendo Jesús. Por lo tanto, el Espíritu me va a mostrar a Cristo. El Espíritu va a mostrar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, toda su vida, toda su obra consumada. El Espíritu nos va a mostrar eso a nosotros. Mirá, allí fuiste crucificado con Cristo. Ahí Cristo ganó todo el mal en la cruz. Y el Espíritu nos muestra eso. Esa es la ley del Espíritu que ahora opera. Y todo porque
la ley del Espíritu ya hizo resucitar a Cristo de entre los muertos y ya ganó a eso que se nos opone en el presente, la ley del pecado. Cristo ya ganó a eso que nos llevaba a pecar en la cruz. Ahí crucificó en la cruz nuestro cuerpo carnal pecaminoso y nos dio una vida nueva, porque nosotros resucitamos espiritualmente con Cristo y se aplicó cuando creímos, hermanos. Entonces, aquí Pablo ya apunta al Espíritu, a Dios mismo, que nos hace vivir ya según sus capacidades, según lo que Él quiere. Es Él que nos hace vivir. Nosotros no sabemos todo realmente lo que Dios es y lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros no sabemos todo, pero si el Espíritu está en nosotros, el Espíritu nos va a hacer entender lo que Dios quiere. El Espíritu nos va a hacer interpretar su voluntad en las Escrituras. Si no tenemos el Espíritu, estas Escrituras va a ser unas letras muertas. No va a ser eficaz en nosotros. Pero porque tenemos el Espíritu que ya ganó, y eso se nos aplica, ahora podemos vivir según lo que Dios realmente quiere. Hermanos, si no, no podemos. No podemos. Hay muchos que quieren saber la voluntad de Dios, quieren seguir, pero si no dependen de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, ellos no van a poder saber realmente cómo hacer la voluntad de Dios. Y no es solo diciéndole, esfuérzate más, despertate más temprano, lee más la Biblia, lee 3 veces la Biblia en el año. Eso no les va a ayudar. Eso no les va a hacer seguir lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque necesitas al Espíritu mismo para hacerte vivir la vida cristiana, para ganar a la ley del pecado y de la muerte. Necesitas al Espíritu mismo que te haga interpretar la Biblia, que te haga obedecer los mandamientos. Necesitas al Espíritu, hermanos. Solo el Espíritu todo lo puede en Cristo. Solo Dios todo lo puede. ¿Quién es el Espíritu? Solo Dios tiene amor perfecto. Solo Dios tiene benignidad, paciencia perfecta. Solo Dios tiene mansedumbre perfecta, dominio propio. Y Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Solo el Espíritu puede hacer todo eso en tu vida. Solo esa ley del Espíritu y no vos por tus propias fuerzas. Porque como dice también Zacarías, que la batalla no se gana por las fuerzas, por la espada, sino en el Espíritu Santo. Solo Dios. Acuérdense que el Espíritu siempre apuntaba a Cristo. Por lo tanto, solo en la obra de Cristo hay victoria. Y el Espíritu trae esa victoria, hermanos. En Gálatas 3:5 no dice que nosotros tenemos que tener fe en el Espíritu para que el Espíritu nos dé buenas obras. En Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Aquí en el contexto Pablo estaba diciendo que cuando vimos a Cristo crucificado y creímos, no por seguir la ley, sino cuando creíste a Cristo crucificado, recibiste el Espíritu por primera vez. Y luego dice, el Espíritu sigue dándole a ustedes esos milagros, esas señales, esas obras espirituales. ¿Cómo? Por obedecer nomás la ley de Dios, o el Espíritu te sigue suministrando Dios por la fe en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz. Lo segundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu obra cuando vos honrás al Hijo, cuando vos crees que uno como vos murió en tu lugar, cuando vos crees que Cristo sufrió la cruz por vos y mató al pecado y resucitó. Ese es el papel del Espíritu. Mírenle a Él, a Cristo. Yo no adoro en sí primero al Espíritu.
Ya está bien. Pero el Espíritu, acuérdense, teológicamente, siempre te hace tener fe en Cristo, en su obra en la cruz. Que Él ya ganó completamente al pecado y a la muerte. Vos crees, el Espíritu te muestra, te enseña lo de Cristo. Y es porque así tenés más conocimientos exactos para cómo vencer al pecado. El Espíritu te muestra conocimientos precisos que te infunde más fe. Porque vos vas a ver por medio del Espíritu que Cristo ya ganó el pecado. Y si vos conoces eso, decís, wow, sí, Dios ya ganó, entonces puedo ganar. Te apropias. El Espíritu te muestra la realidad completa. En Cristo está la victoria. Pero si no tenés al Espíritu, si no tenés fe en Cristo, no podés, por más devoto que seas en tus propias fuerzas, sin Cristo, sin el Espíritu, sin Dios, no vas a poder tener amor, no vas a tener paciencia, no vas a tener el fruto del Espíritu que dice Gálatas 5. No se preocupe, ahí yo voy arreglando. Ahí está. Sin el Espíritu no tenés los frutos del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 4, por ahí, no sé, versículo por ahí, o capítulo 5, que el fruto del Espíritu es amor. Y ahí todos los otros frutos del Espíritu, amor, paciencia, benignidad, fe. Si no tenés el Espíritu, no tenés lo del Espíritu, el fruto. Pero si tenés el Espíritu, tenés todo eso, como dice 1 Timoteo, y yo les dije, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio en Cristo, hermanos. Y todo por creer en lo que el Espíritu apunta, la obra de Cristo en la cruz. Pero vean otra cosa más del pasaje. Veamos de vuelta el pasaje. Fíjense de vuelta qué dice Romanos 8, versículo 2. Dice que la ley del Espíritu de vida, dice. La ley del Espíritu de vida. Añade otra palabra. La ley del Espíritu de vida. Fíjense que si seguimos leyendo, van a ver que la ley opuesta, ¿qué tiene? La ley del pecado y de muerte. Pero acá es otro. La ley del Espíritu de vida. Acá no es casualidad. Por algo Pablo pone vida en este lugar y lo opuesto, muerte. Leamos el versículo 2 de vuelta. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Vieron que dice vida? El Espíritu es lo que nos produjo vida a nosotros cuando creímos. El Espíritu es el que hizo resucitar a Cristo de los muertos para que al resucitar entonces ya no esté más muerto, sino que tenga vida. Fíjense Romanos 8, versículo 11, no precisa, yo les leo. Una parte dice, el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El Espíritu fue que levantó a Cristo de entre los muertos en su plenitud. Es el que mora en ustedes. El que dio vida a Cristo es el que ahora nos da vida a nosotros. Nos dio comienzo de nuestra vida cristiana y sigue completándose esa obra para que en el cielo tengamos la vida espiritual consumada y con cuerpos glorificados, hermanos. El Espíritu fue que hizo resucitar a Cristo y para darle vida, y nosotros estábamos con Cristo. Entonces, si le dio vida a Cristo, nos dio vida a nosotros. Pues fíjense también Romanos 6:10, esta relación de lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros. Romanos 6:10 dice, porque en cuanto murió Jesús, ¿no?, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive ahora, para Dios vive. Y luego en Romanos 6:11 dice, así también consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivos con Dios. Entonces, Cristo estuvo muerto en cierto sentido. En nuestra identificación con Él, Él absorbió nuestra muerte. Él
agarró nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Él luego, por el Espíritu, resucitó y ahí Él fue vivo para con Dios, en nuestra identificación con Él. Él como hombre ya resucitado, ahora es vivo de vuelta para con Dios. Porque dice Romanos 6:10, en cuanto murió el pecado, murió ya al pecado. Pero en cuanto vive ahora Cristo, para Dios vive Cristo, Romanos 6:10. Pero así ahora nosotros debemos considerar. Entonces, el Espíritu que le levantó a Cristo de entre los muertos, como dice Romanos 8:11, es el que también le hizo vivir a Cristo ya como hombre. Y es lo que nosotros nos debemos considerar también. Como dice Romanos 8:11, vivos para con Dios también. Es el Espíritu de vida que operó en Cristo, lo que también ahora opera en nosotros, comunicándonos lo que ya le pasó a Cristo, hermanos. Por eso también, 1 Corintios 15:57, Pablo pudo decir, como yo les dije, que a pesar de la situación que todavía no tiene cuerpo inmortal, pudo decir, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, aún ahora. La victoria se nos sigue comunicando. Esa victoria que Cristo ganó por nosotros, se nos sigue aplicando. Esa ley del Espíritu que da vida. Que da vida. O sea, algo que tiene vida es lo opuesto a algo que está muerto. Por eso Pablo hace esa contradicción. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vean que dice que me ha librado. Fue la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me ha librado. Esta ley buena ya ganó a la ley mala. Ya ganó, pasado, librado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ya. Me ha librado. Pasado es esto. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Totalmente en Cristo. Dios ya nos libertó de la ley mala. Esta que en este día nos hace la mala jugada a veces. Pero en Cristo, si miramos más allá, sabemos que Cristo ya nos libró de esa ley mala. Pablo aquí en el contexto nos quiere explicar que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque ya no hay pecado, porque Dios ya nos identifica con Cristo y Cristo ya venció a esa ley, esa máquina de pecado. Cristo ya venció, por eso no hay ninguna condenación para contigo. Y por eso ahora, hoy en día, vos también estás vivo y te seguís apropiando de esa vida que en Cristo ya lo tenés en su totalidad. Y ahora lo experimentás y lo vas a seguir experimentando. Y esa vida espiritual va a ser consumada allá. Y vas a decir, ¿dónde hay, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón es la ley, que es el pecado, que es el poder de la muerte. Algo así como les leí. Ahora ya puedes experimentar esa victoria, hermanos, en este presente. Entonces, solo por el Espíritu, vos podés vencer al pecado, porque Cristo ya lo venció. Y esto te da seguridad a vos, en el día a día. Vos podés decir, ya veo el futuro, podés decir prácticamente ahora. Yo puedo ganar a este mal. Y voy a ganar, porque sé que no está en mis propias fuerzas el poder ganar, sino que está en mi sola dependencia de Cristo. Sino está en que el Espíritu me haga vencer al creer lo que Cristo ya ganó por mí. Por eso ya mi futuro aquí, cercano, el que quiero ganar a este pecado, ya está determinado. No es por mis propias fuerzas. Creo que Él me va a ayudar a ganar. Y ganás. Claro, no vas a ser perfecto. Tal vez no vas a poder ganar como vos querías. Pero lo vas a poder porque se te está aplicando el poder del Espíritu en vos para ganar a eso malo. Por ejemplo, hay muchos que les cuestan de una erradicar
la mentira o erradicar el egoísmo, erradicar cantidad de males en su vida. Le cuesta de una. Pero un árbol grueso no se corta ya de una. Tienes que darle muchas hachadas. Muchas dependencia en Cristo día a día. Despertás y seguir dependiendo de Cristo para vencer a eso. Despertarte y seguir dependiendo de Cristo, no en tus propias fuerzas. Vas a ir venciendo a todo el mal que todavía nos asedia. A ese pecado que nos enreda fácilmente, como dice Hebreos 12. Vas a ir venciendo. Pero si no crees que el espíritu de vida es lo único que te puede hacer vencer, no vas a poder vencer nada. Vas a caer. Tenés que mirar más arriba a Cristo. Y esto te va a dar seguridad también delante de Dios. Porque a pesar de que a veces pecamos y somos imperfectos, nosotros podemos decir, no hay ninguna condenación, porque este pecado que tengo, Cristo ya lo venció en la cruz. No hay ninguna condenación. Cristo ya venció y me da la capacidad encima, y eso me da la seguridad también, de vencer ahora. Pero yo no estoy predicando acá una santidad así perfecta como muchos predican, como John Wesley predicó, que ya sos perfecto por la fe, puedes ganar todo el momento, siempre santo. No, yo estoy diciendo que es un progreso, pero hay una siempre victoria gracias a Jesucristo. Hay una victoria. De tal manera que, como yo dije, tu futuro cercano, vos ya podés decir, puedo ganar, no por mis propias fuerzas ahí, ese pecado, sino por Cristo. Y ya ves el futuro, ya gano. Esto te va a ayudar. No voy a mentir ahí. Se me presentó una situación de que si miento puedo obtener un trabajo, pero yo no voy a caer en la tentación, decís. No es por mis propias fuerzas, porque rápido puedo mentir fácil para obtener este trabajo, o lo que sea. Pero yo creo que puedo vencer, porque no está en mí. La batalla no es en las fuerzas o en las espadas, sino en el Espíritu. Él me va a ayudar. Cristo ya venció y me va a ayudar para vencer acá. No voy a mentir, lo sé. Y no mentís. Ahora, como yo les dije, yo no les estoy predicando una perfección para decir, fácil, mira, mañana y todos los años que me siguen en mi vida, porque creo en Cristo, no voy a pecar nunca. Decretado, veo el futuro. Voy a ser santo para siempre mañana. No funciona así. No, va a ser, en ese sentido les quiero explicar que va a ser un proceso de seguir dependiendo por la fe en Cristo hasta que seas viejo, porque ni Matusalén con sus 99 años, 900, no sé cuántos años de vida, era santo ya en todo. Nosotros tenemos que seguir con la fe dependiendo en Cristo hasta cuando tengamos 115 años. Siempre tenemos que seguir dependiendo por fe en la vida cristiana para que sí, allá en la gloria, ya entremos con una vida espiritual consumada, donde no va a haber ningún pecadito más, ni pecadazo, y donde vamos a tener cuerpos glorificados allí en la cruz, hermanos. Así que no es por mis propias fuerzas que puedo vivir la vida cristiana y vencer la ley del pecado, sino que es por las fuerzas del Espíritu que me comunica y me hace tener fe más en que Cristo ya ganó a todo el mal. Y esto me da seguridad. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que pudimos entender tu Escritura, Señor, de acuerdo al contexto bíblico, Señor, para que apunte nuestra vida, nuestro corazón, apunte más a Cristo, para que nuestra vida sea más espiritual, sea más cristocéntrica, Señor. Pero realistas somos también, no somos como John Wesley que decía que ya está todo, yo puedo decretar que de aquí en adelante nunca más voy a pecar, ni mentir, ni robar, etc. No, va a ser un proceso. Pero gracias a Dios que fue tan radical el cambio y la vida que obtuvimos cuando creímos, que pecados que antes eran normales para nosotros ya dejaron de existir en cierto sentido. Hay muchos que antes fumaban, se drogaban, pero ya los dejaron de hacer. Hay muchos que querían mentir para su propia gloria, pero ya lo dejaron de hacer. Hay muchos que querían esto. Pero sabemos que todavía nos faltan más
pecados ocultos que vencer. Y todavía esos mismos pecados que todavía a veces seguimos, porque algunos también a veces siguen mintiendo. A veces nosotros mentimos de otras maneras. A veces robamos de otras maneras, no solo materialmente, sino que le queremos robar principalmente la gloria a Dios en nuestras vidas y muchas cosas. O mentimos a veces también en cierto sentido diciendo que estamos bien, pero estás pecando ahí, un ratito ahí. También se miente de otra manera. Pero sabemos que un día vamos a estar en la gloria y no vamos a tener nada más. Pero ahora tenemos la seguridad de que podemos vencer cada vez más y tenemos esperanza. Y por eso, como que ya vemos nuestro futuro cercano, que aquí voy a vencer por la gloria de Dios. Cuanto más es mi fe mayor y creciente en la obra de Cristo en la cruz y no en mi obra, más voy a poder vencer. Por lo tanto, que tengamos toda la confianza en la obra de Cristo, que nuestra fe quiere agarrar lo máximo de Cristo para poder ganar más y más al pecado. A veces hay competencias, y Mr. Beast lo hace, que pone un triángulo en un supermercado y le dan 1 minuto para llenar ese triángulo de lo que quiera del supermercado. Y muchos agarran ahí, televisión plasma, no sé qué, y llenan ese triángulo. Nosotros, que podamos agarrar y llenar más ese triángulo con el conocimiento de la obra de Cristo en la cruz, más y más, y llenar ese triángulo hasta cuando seamos viejitos, para ser ricos en victoria en la vida cristiana. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.